Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos y bueno, vamos a tocar hoy un tema muy padre que se llama los 24 ancianos del Apocalipsis. Y dice, encontramos en el Apocalipsis de San Juan, ¿sí? Que se mencionan 24 ancianos en 24 tronos alrededor de la misma divinidad, con vestiduras blancas y además coronados. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y esto está escrito en Apocalipsis 4:4. Indudablemente se trata de maestros autorrealizados que han logrado infinitos grados de perfección interna y que además gobiernan las constelaciones zodiacales. Dos maestros gobiernan cada constelación zodiacal y tenemos sus nombres. Aries lo gobiernan Satarán y Sarahiel. Tauro, Bagdal y Araciel. Géminis, Sagras y Sarahiel. Cáncer, Randjar y Faquiel. Leo, Sejam y Seratiel. Virgo y Adarán y Shaltiel. Libra, Grasgarben y Jadaquiel. Escorpión, Richol y Saisayel. Sagitario, Bricri y Saratayel. Capricornio, Sagdalón y Samaquiel. Acuario, Archer y Sac-Macrel. Y Piscis, Razamasa y Bacabiel. Cada signo zodiacal tiene una sabiduría que entregar y por lo tanto debemos desarrollar en nuestra vida. Por ejemplo, Aries está relacionado con el fuego sagrado, la voluntad, el Cristo íntimo, entre otras cosas. Tauro es el verbo, la laringe creadora. Géminis se relaciona con Mercurio y las salidas astrales. Cáncer con la imaginación, los nacimientos y los nacimientos. Leo con el corazón, la intuición, la meditación y la oración. Virgo con la madre divina, Libra con la ley del karma, Escorpio con la suprasexualidad, Sagitario con el acabar con lo animal para resurgir, Capricornio con las mónadas, Acuario con el saber y la revolución íntima, Piscis con la noche madre y las almas humana y el alma divina. Al mismo tiempo se relacionan con los 12 sentidos del ser humano, 5 sentidos que tenemos actualmente, medio desarrollados. Fíjense esto, nos dicen vista, gusto, olfato, tacto y oído. Estos 5 sentidos realmente no los hemos explotado casi nadie de los seres humanos aquí en el plano terrenal. Y tenemos que aprender a desarrollarlos, estos 5 sentidos, porque pues son las 5 partes donde nosotros experimentamos la vida, ¿sí? Vemos las cosas, escuchamos las cosas, tocamos las cosas, olemos las cosas y gustamos de las cosas. Pero tenemos 7 sentidos, como se les he mencionado, que tenemos latentes, que no hemos desarrollado. Y estos 7 son los chakras, son 7 sentidos fundamentales. El coxigio prostático uterino umbilical, cardíaco, laringeo, frontal y el occipital. Somos un universo en miniatura. Cada átomo es materia, energía y conciencia. En el cerebro tenemos 24 átomos angélicos que se relacionan con estos 24 ancianos. Esto quiere decir que si bien existen 24 maestros de la gran fraternidad blanca rigiendo las 12 constelaciones zodiacales, hay en nuestro universo interior elementos que se relacionan con ellos. Tenemos además 12 regiones en el cuerpo humano que son realmente regiones zodiacales, donde reinan las más profundas tinieblas, pues tenemos la conciencia dormida, la cual es urgente despertar. Aries gobierna la cabeza, Taurus la garganta, Géminis los brazos, las piernas y pulmones, Cáncer la glándula timo, Leo el corazón, Virgo el vientre, los intestinos, Libra los riñones, Escorpio los órganos sexuales, Sagitario las arterias femorales, Capricornio las rodillas, Acuario las pantorrillas y Piscis los pies. Es realmente lamentable que este zodíaco viviente del microcosmos, o sea, nosotros, hombre, durmamos profundamente o tan profundamente. Se hace indispensable lograr, a base de tremendos superesfuerzos, el despertar de la conciencia en cada uno de nuestros 12 signos zodiacales. Luz y conciencia son dos fenómenos de una misma cosa. A menor grado de conciencia, menor grado de luz.
A mayor grado de conciencia, mayor grado de luz. Necesitamos despertar conciencia para hacer brillar y centellar cada una de las 12 partes de nuestro propio zodiaco microcósmico. Todo nuestro zodiaco debe convertirse en luz y en esplendor. Estas son palabras del venerable maestro Samael Aun Weor. En este trabajo no estamos solos. El ser ha desdoblado 24 partes, emanaciones de él mismo, que gobiernan nuestro zodiaco interno, y la sabiduría que cada constelación rige. Se trata de 24 partes autónomas e independientes de nuestro ser, que tienen la sabiduría de los 12 signos zodiacales, partes del ser que están siempre listas, a las cuales podemos acudir para pedir ayuda, sabiduría e iluminación. Es algo extraordinario y maravilloso saber que sí existen dos grandes maestros de luz que rigen cada una de las constelaciones en el macrocosmos. También existen dos partes del ser con la misma sabiduría, los mismos conocimientos, y ellos se encuentran dentro de nosotros mismos en el microcosmos. Con justa razón, Hermes Trismegistro escribió en su tabla esmeraldina, tal como es arriba, es abajo. Lo que existe en lo infinitamente grande, existe en lo infinitamente pequeño. Ok, listo. Es sorprenderte ver cuántos misterios hay en nuestro universo interior, que debemos descubrir en forma totalmente práctica. Por ello es que quien no logra descubrir las enseñanzas sagradas en sí mismo, jamás logrará encontrarlas en ninguna parte. Fíjense que esto es bien bonito y bueno, pues es vital que vayamos comprendiendo. El video que les pasé ayer, lo mandan los pleiadianos otra vez, y es una activación del cuerpo de luz urgente, ¿sí? Tenemos que desarrollar, es urgente y compartirlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos olvidamos, nosotros tenemos este cuerpo físico y es uno de los 7 cuerpos que tenemos. Entonces, realmente tenemos que hacer conciencia de cuidar nuestro cuerpo físico para así poder crear y generar en nosotros y esos cuerpos, el astral, el mental, el causal, etcétera. Y estos cuerpos se van desarrollando, los 7 cuerpos, 7 veces. Tenemos que tocar los 7 chakras 7 veces para que comprendamos cada ego en los 49 niveles de la mente. Y entonces, pues cada vez que nosotros vayamos, por ejemplo, tenemos ahorita un grado de ira, ¿sí? De enojo, de celos, de lujuria, de avaricia, de codicia, de orgullo, de prepotencia, de lo que quieran, cada quien. Pero ellos lo tenemos que ir trabajando nivel por nivel. ¿Por qué? Porque en cada uno de los niveles que vamos manejando, vamos a ir comprendiendo lo que va pasando en nuestro interior. Somos luz, somos energía, ¿sí? Pero nos olvidamos de ello. Y nosotros creemos tristemente que somos este cuerpo físico. Y este cuerpo físico, pues tristemente lo estamos deteriorando, lo estamos gastando, ¿sí? Y deberían de ser cuerpos perfectos. Entonces, pues tenemos ahí un compromiso cada uno de nosotros de cuidar, conservar y rejuvenecer nuestros cuerpos. Y vamos a hablar de Marta y de Salomé. El ser parece un ejército de niños. Cada parte de nuestro propio ser, acuérdense que el ser se forma de muchos niños, de muchas partes del ser. Y esas partes del ser las tenemos que ir descubriendo poco a poco, conforme vayamos despertando conciencia, nos vamos a ir dando cuenta de estas partes del ser que parece un ejército de niños. Cuando hablamos de niños en nuestros sueños, hablamos de maestros y cada parte de nuestro propio ser debe perfeccionarse. La perfección de cualquier parte solo es posible eliminando los elementos psíquicos indeseables, o sea, eliminando al ego. Imagínense cuando jugábamos a la silla, ¿no? Que te vas bailando, te paras y de repente van quitando una silla, van quitando una silla, van quitando una silla. Bueno, pues así funciona el ego, ¿sí? Nuestro ser ocupa 3 sillas de 100, ¿sí? El 3% de conciencia de nuestros actos son conscientes solamente al 3%. Conforme nosotros vamos quitando, por ejemplo, la ira, el orgullo, los celos, la avaricia, la codicia, etcétera, etcétera, todos esos egos, pues entonces el ser empieza a ocupar más dentro de nuestra humana persona. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer,
hasta lograr que el ser se autorrealice o el ser empiece a expresarse cada vez más y más y más a través de nuestra humana persona. Y el ser, pues, es luz. Entonces, mientras más luz generamos, mientras más ego matamos o eliminamos, entonces nosotros va a ser cada vez más fácil ese disfrute de la felicidad a la cual tenemos todos derecho. Las partes más elevadas del ser son exigentes y nadie podría perfeccionarlas sin haber eliminado en su totalidad los elementos psíquicos indeseables. Marta y Salomé son partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Marta, dentro de nosotros, es esa parte de nuestro ser que representa la virtud de la humildad. Y para lograr esa virtud de Marta, se hacen urgentes tres clases de relaciones, las cuales son indispensables. La primera es la relación con nuestro propio cuerpo. Es indispensable que cuidemos nuestro cuerpo, elegir una comida balanceada, hacer ejercicio como caminar al aire libre de preferencia, el baño diario, el descanso para que nuestro cuerpo etéreo o vital tenga tiempo suficiente de reparar nuestro cuerpo físico. Si no nos sabemos relacionar con nuestro cuerpo de manera sabia, enfermaremos. La segunda relación con el medio ambiente, sentirnos parte de la naturaleza. Ella nos provee de pan, abrigo y refugio. Es necesario que cuidemos nuestro medio ambiente. Es nuestra madre natura. Cuidar el agua, no contaminarla, no destruirla. En la medida de nuestras posibilidades, contribuir en tener plantas, árboles en nuestro hogar. Ser conscientes de minerales, vegetales y animales, pues ellos tienen alma, cuerpo y espíritu, y tienen además vida inteligente. Si no sabemos relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, nos crearemos muchos conflictos. Y la tercera relación consigo mismo. Es indispensable hacernos conscientes de nuestra pobreza interior y trabajar verdaderamente sobre nosotros mismos para eliminar todos los agregados psicológicos que llevamos dentro y que tienen atrapada a nuestra conciencia. Si no sabemos relacionarnos con las distintas partes del ser de manera correcta, se hace algo más que imposible la verdadera iluminación. Es urgente lograr reconquistar la parte del ser que es la humildad. Necesitamos eliminar el yo del orgullo, el yo del engreimiento, el yo vanidoso, si queremos realmente relacionarnos sabiamente con la parte superior del ser. Cada parte de nuestro propio ser tiene su misterio sagrado. Salomé, como virtud y virtudes, ley y leyes, sabe muy bien que el obstinado ego alardea y se jacta de sí mismo en su maldad. La lengua del perverso se volvió filosa navaja para el mal. El perverso ama el mal por amor al mismo mal. Las palabras mentirosas y la lengua astuta caracterizan al perverso. Salomé conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Cada parte de nuestro propio ser tiene un misterio sagrado. Dios abandona al que marcha por el sendero de la perdición. Cuando el hijo se vuelve perverso, el padre se aleja. Cuando el padre se aleja, el hijo cae en desgracia. Aquel que no confía en la ayuda de Dios, sino en su riqueza material, y que ha desarrollado el agregado psíquico de la vanidad, cae en el abismo de la perdición. Los agregados psíquicos de la vanidad impiden la correcta relación con las partes superiores del ser. La vanidad es pariente del orgullo. La vanidad es charlatana. El orgullo es silencioso. La vanidad, alguien hablaría ciertas cosas por vanidad, mas por orgullo callaría. Cualquier persona elegante tendría en su casa un coche viejísimo, posiblemente del siglo pasado. Esto por puro orgullo, mas por vanidad, preferiría usar un carro de último modelo. La vanidad herida causa espantoso sufrimiento, mas el orgullo herido puede causar la muerte. Cuando la vanidad y el orgullo se unen, pueden realizar monstruosidades. La vanidad suele también disfrazarse con el traje de la modestia. Un pintor o escribano vanidoso puede aparecer en público vestido con ropajes de mendigo. Un artista herido en su vanidad suele caer en terribles situaciones dolorosas. Olivo cargado de frutos es aquel que trabaja sobre sí mismo y que confía en la gracia de Dios desde toda la eternidad. El Señor sabe pagar bien a quien confía en su santo nombre. ¿Ok? Entonces, así poco a poco vamos a ir descubriendo
todas estas partes del ser que están en nosotros. Entonces, estas partes nos van a ayudar a que vayamos comprendiéndolas, vayamos estudiándolas, vayamos viviéndolas en nosotros mismos para ir cambiando nuestro interior. Y ahora vamos a hablar de la diosa Minerva. Dice la historia que un día cualquiera en el monte de los Olimpos, en Grecia, Júpiter, padre de los dioses, comenzó a quejarse de un dolor de cabeza muy severo. Muchos dioses concurrieron a su llamado, pero ninguno fue capaz de darle alivio y mucho menos de identificar la causa de su dolencia. Pasaba el tiempo y Júpiter no mejoraba, hasta que su dolor se tornó tan terrible que llamó a su hijo Vulcano para que con su hacha le abriera la cabeza. Con temor a llevarle la contraria a la a la divina voluntad de su padre, Vulcano con sus manos temblorosas asestó un golpe que resultó en algo maravilloso. De la herida de la cabeza de Júpiter emergió una doncella vestida con armadura de guerra y una lanza en su mano derecha. Así nació Minerva, diosa de la sabiduría. Fruto de la mente de Júpiter, Minerva fue tan sabia que Júpiter siempre la mantenía a su lado, constantemente requiriendo de su consejo para resolver los asuntos de los hombres, cosa que le causaba muchos celos a la diosa Juno. Nacida con armadura y lanza, Minerva disfrutaba del fuego de la guerra y de su valor, ¿no? Y su valor prevalecía por encima tanto de las chichas de los aceros que en el campo de batalla se manifestaban, como sobre los lamentos de los hombres. Su escudo era misterioso, Aegis, la protección que ofrece la sabiduría, escudo de Júpiter que se caracterizaba por tener tallada la cabeza decapitada de Medusa. Minerva siempre se encontraba cerca del campo de batalla y cuentan las leyendas que lo último que veían aquellos soldados heridos de muerte era el poder de su lanza o el destello de su escudo, según ella lideraba a sus guerreros a la victoria. Pero Minerva, no todo era el batallar. La diosa de la sabiduría disfrutaba de expresar su belleza femenina en su pasión por tejer. Sus trabajos resultaban de tal belleza que la diosa Juno, aunque celosa de Minerva, abiertamente admiraba sus trabajos. Cierto día, una de las doncellas de la tierra llamada Arachne, orgullosa de sus habilidades como tejedora, presumía diciendo que nadie en la faz de la tierra podría igualar sus tejidos. Lo único que le interesaba era hablar de sus habilidades y de sus trabajos, siempre mostrando sus tejidos, y aun cuando algún extraño se le acercaba, le mostraba sus tejidos y le preguntaba si en sus viajes había visto algo tan maravilloso como su trabajo. Tanto fue el engreimiento de Arachne que un día decidió compararse con Minerva, declarando que sus trabajos eran dignos de colgarse con las otras telas tejidas para el templo de Olimpo. Tanta fue la vanagloria o vanagloria de sus palabras que llegaron a los oídos del cuervo blanco de Apolo, y éste voló de regreso al Olimpo a contarle a Minerva lo que había escuchado. Aunque Minerva ya sabía de los rumores sobre las palabras de Aracne, al escucharlo todo directamente del cuervo de Apolo, con rabia se despojó de su armadura y de su lanza, se disfrazó de anciana y se dirigió a la tierra para castigarla. Al ver los telares de Aracne, Minerva movida los elogió, pero esto llevó a Aracne a inflamar aún más su orgullo. La diosa aconsejó a Aracne a ser humilde, pero ésta se rió a carcajadas y demandó ver a Minerva. En ese momento la diosa se despojó de su disfraz y ordenó la instalación de 2 telares, uno a cada lado de la puerta. Ambas trabajaron por horas sin que la una contemplara el trabajo de la otra, y cuando la última hebra quedó tejida, Aracne, con mucha ansiedad, volteó para comparar su telar con el de Minerva. Una mirada fue suficiente para darse cuenta de la majestad de su trabajo y saber que había perdido. Reconociendo su derrota y temiendo las burlas de las demás, Aracne decidió ahorcarse. Pero Minerva quiso que el mundo siempre recordara las consecuencias de que un mortal tentara a los dioses. Por ello, al ver el cuerpo de Aracne colgado de una soga, de inmediato la convirtió en una araña y le ordenó hilar e hilar por el resto de sus días. Ya vieron de dónde viene el cuento este de la araña, ¿no? De Aracne. Minerva es la expresión del eterno femenino que emana directamente de nuestro Padre que está en secreto, y Minerva, como diosa de la sabiduría, es el alma espiritual o la conciencia superlativa de nuestro ser.
el vaso de alabastro donde se contiene la llama del íntimo. Minerva también es nuestra bendita diosa Madre Kundalini, portadora del principio ígneo, capaz de reducir a polvareda cósmica todos nuestros defectos de tipo psicológico. Como diosa de la sabiduría, Minerva expresa un balance perfecto entre las fuerzas masculinas y femeninas. Ella como guerrero es nuestra mónada individual y particular que busca la eliminación de todos nuestros aspectos inferiores. Su lanza es Eros, el poder de la fuerza creadora, y su escudo es Aegis, es la protección que llega con la sabiduría o la protección que recibe el practicante con la sabiduría de los tres factores de la revolución de la conciencia. La medusa decapitada es representación del ego y del trabajo de la observación y comprensión que se requiere para la eliminación de nuestros defectos psicológicos. Como tejedora, es la tejedora del tarot, nuestra madre divina individual y particular, que nos guía a vivir una vida honorable, donde nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestros pensamientos enhebran el telar de nuestra existencia. Ella es la tejedora que trabaja con la trama de los eventos de la vida diaria y la urdiña de nuestras reacciones favorables y desfavorables. Por ello, la calidad de nuestro telar depende directamente de la calidad de nuestro trabajo interior. El cuervo blanco resulta ser el mismo búho de la diosa Atenea, el ave fénix que renace de entre sus cenizas, o la paloma divina del Espíritu Santo. Igual que el cuervo blanco le trae noticias a Minerva, así ella también hace uso de su ave para proyectar su fuego sagrado. Este fuego es el que surge de entre el misterio de la superdinámica del amor y que, en adición a la transformación interna del hombre, puede ser proyectado a través de la distancia para sanar a nuestros seres queridos. Minerva se enfrenta con Aracne y la derrota, convirtiéndola en una araña. Después, su duelo es símbolo de la dinámica entre nuestra madre interna y nuestra mente, con sus ilusiones, su orgullo y las consideraciones de ser superiores y mejores a los demás. La araña simboliza la mente, pues bien sabemos que la mente misma es la que teje el velo de ilusiones que nos mantiene atrapados como víctimas en las telarañas ilusorias de las circunstancias. La doctrina de la gnosis nos enseña cómo dominar la mente, de tal forma que el hilo de la araña nos ayude a salir del laberinto. La diosa Minerva es la diosa de la sabiduría, diosa de las artes y diosa de la guerra. No hay diferencia entre Minerva, María, Maya, Diana, Insoberta o Isis, la diosa madre de los misterios egipcios, pues todas representan el poder y la majestad del eterno femenino y por consiguiente, en aquellos momentos de celebración o de tristeza, siempre podemos invocar a nuestra Madre Divina. Relajemos el cuerpo físico y la mente y ya logrado esto, realicemos la siguiente invocación. Oh Isis, Madre del Cosmos, raíz del amor, raíz, tronco, hoja, flor, capullo y semilla de todo cuanto existe. A ti, fuerza naturalizante, te conjuramos. Llamamos a la reina del espacio y de la noche, y besando tus ojos amorosos, bebiendo el rocío de tus labios y respirando el dulce aroma de tu cuerpo, exclamamos, Onut, tú eterna seidad del cielo, tú que eres el alma primordial, tú que eres lo que fue y lo que será, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Cuando tú estés bajo las, cuando tú estés bajo las estrellas y radiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, con pureza de corazón y en la flama de la serpiente te llamamos. Orad y meditad intensamente. La Divina Madre enseña a sus hijos. Esta oración se debe hacer combinando la meditación con el sueño. Entonces, como en visión de sueños, surge la iluminación. Llega la Divina Madre al devoto para instruirle en los grandes misterios de la vida. Si se fijan, por ejemplo, y nos vamos, por ejemplo, a la película de Pinocho, pues la hada representa a nuestra Madre Divina. Y Pinocho pues representa todo lo que es el materialismo, y entonces Pinocho pues es de madera, está completamente materializado, y todos los impulsos o todas las acciones que hace Pinocho pues son con esos hilos que vamos jalando, que son esas impresiones, y entonces él no tiene dominio sobre su persona, sino alguien más lo tiene que mover.
Y entonces él le pide, y su madre divina que está ahí con él, pues le pide y lo manda. Y entonces Pinocho, pues tiene que confiar en Pepe Grillo, que es su conciencia, esa parte pequeñita de su conciencia, tiene que caer en errores, como es cuando se lo llevan a la isla y empieza a caer en todos esos desmanes, y después la única puerta de regreso a casa de donde todos salimos, pues es exactamente pues esta situación en la cual todos nos perdemos, ¿no? Y entonces, bueno, nos dice orad y meditar intensamente en la Divina Madre. La Divina Madre enseña a sus hijos, en esta oración debe hacer combinado con el sueño. Y entonces va a llegar a nosotros nuestra Madre Divina, y entonces ella es la que nos da la ayuda para matar a todo el ego. Y la voluntad, ella nos entrega la voluntad que es en forma de espada, así literal en tus sueños. Tú invoca a tu Madre Divina, llámala, y cuando estés frente a ella, tú con tu imaginación la visualizas y entonces le pides con todo tu amor que has comprendido tal o cual ego, y entonces la Madre Divina nos entrega esa espada flamígera con la cual nosotros, con el mantra Krim, podemos cortarle la cabeza a ese ego, y entonces dejará de existir dentro de nosotros todos estos egos que habitan dentro de nosotros y nos hacen actuar de manera pues equivocada. Y nos dice el maestro que todos los seres sean felices. Y pues bueno, si nos da tiempo, vamos a ver ahora qué son los apóstoles o quiénes son los apóstoles Marcos y Lucas. De los 12 apóstoles del bendito Salvador del mundo, el gran Kabir Jesús el Cristo o Yeshua Ben Pandira, son partes divinas del ser interior profundo y como maestros se entregaron en sus evangelios, que evangelio quiere decir buenas nuevas, o sea, todo lo que los apóstoles fueron comprendiendo y descubriendo y les fueron revelando, esta enseñanza por revelación, acuérdense que una cosa es lo que aprendemos aquí en el físico, ¿sí? Esto es la enseñanza, pero la otra parte donde nosotros vamos a comprender y aprender todos estos misterios, pues es a través de nuestros sueños, ¿sí? En el mundo astral, en la quinta dimensión, ¿sí? Y entonces ahí nos empieza toda esta enseñanza a entregársenos de manera, bueno, a través de revelaciones. Y entonces, bueno, entregaron en sus evangelios, en Buenas Nuevas, una doctrina para transformar al ser humano a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Ya sabemos cuáles son: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Marcos ha sido representado por un león, ¿sí? Y a su vez simboliza el elemento fuego que radica en cada átomo, partícula y molécula. Cuando el Cristo invita a comer el pan y el vino, símbolos de su carne y sangre, está aludiendo a conocer y trabajar con el Evangelio de Marcos, el cual trata sobre la transformación de la materia en espíritu. Los átomos de la santa unción verificada en los mundos superiores de conciencia despiertan los mágicos poderes y avivar los átomos crísticos en los devotos del ser. Eso se los comenté el otro día. En el ritual de la misa, nosotros, bueno, la misa se hizo pública a partir del catolicismo. Y entonces, pero este ritual se hacía de manera hermética hasta que nosotros, pues, hubiéramos tenido esos procesos de transformación para que comprendiéramos todo el ritual de lo que es la misa. Pero Constantino, pues como no podía tener dominio sobre los cristianos primitivos, quienes tenían esta enseñanza, entonces, pues dijo un día, soy yo, gnóstico, ¿no? Soy cristiano. Y entonces todos los cristianos que se escondían y que ocultaban toda la enseñanza, por eso se llama ocultismo, dieron gracias, les dijeron gracias, ya por fin, ya se va a abrir toda la enseñanza al público y nuestros gobernantes y las gentes ya comprendieron. Y entonces, pues, los engañó. Y entonces Constantino hace pública el ritual de la misa. Y en la misa, en la Santa Unción, antes cuando se va a recibir, lo que nosotros no lo podemos visualizar en físico. Pero cuando nosotros nos arrodillamos en la misa y cuando se hace todo pues este trabajo litúrgico, mágico, en donde nosotros hacemos la división del pan y el vino, lo que está haciendo el Padre en ese momento es llamar y atraer todos estos átomos crísticos que existen para que se impregnen en el pan y en el vino. Y lo que nosotros comemos realmente pues es átomos crísticos de altísimo poder, ¿sí?
Y entonces esa es la comunión. Y entonces cuando nosotros recibimos estos átomos crísticos, que es luz, energía de muy alto poder, eso nos ayuda a nuestro trabajo interior. El rito efectuado por Jesús en la última cena sigue siendo real en el mundo de los sueños y cualquiera de nosotros podemos acudir a él, cualquier adepto, conocedor del matrimonio perfecto, que esté trabajando en el despertar de la conciencia. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada. Y esto está en Marcos. Y el apóstol Marcos interior guarda con profundo amor los misterios de la santa unción. Él enseñó cómo conducir la energía creadora hasta el cerebro, o sea, la transmutación de nuestra energía creadora, condición que permite conocer los misterios de la liberación de los átomos crísticos del trigo y de la uva. Tales misterios no han sido exclusivos, fueron desarrollados por el patriarca Basílides, célebre alquimista discípulo de San Matías, quien dejó un libro de plomo de 7 páginas, el cual conserva el Museo de Kircher en el Vaticano, por Saturnino de Antioquía, célebre cabalista. Carpócrates, quien fundó conventos en España, por Simón el Mago, Marción de Ponto, Santo Tomás Valentín, San Agustín, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alejandría, entre otros. Sin embargo, el mismo Marcos advirtió sobre los falsos cristos, supertrascendidos del espiritismo, teosofismo y rosacrucismo, con exceso de orgullo y carencia de trabajo interior, que abundan en la actualidad y confunden a las almas con inquietudes espirituales, de quienes se debe tener mucho cuidado, porque se levantan falsos cristos y falsos profetas, y darán señales de prodigios para engañar, si se pudiere hacer, aún a los escogidos. Esto está en el versículo 22, capítulo 13 de Marcos. Y nos dice, sed vigilantes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Esto está en versículo 6, capítulo 13 de Marcos. Inclusive, dentro del movimiento gnóstico aparecerán falsos cristos. No habrá medium espiritista que no le dé la manía de haber recibido la corona de la vida. Marcos resalta la dignidad de honrar al padre y a la madre. Esto está en San Marcos 7-10. Sirviendo, apreciando, considerando a los padres físicos y a los internos divinales. Honrar al padre como principio generador y creador. Honrar a la madre como materia prima de la gran obra. El agua pura de vida, la energía creadora del Espíritu Santo en el ser humano. Y no adulterar. El adulterio es restarles pureza a las cosas, a la palabra hablada o escrita, a los valores y a las personas. Los valores espirituales han sido adulterados por los falsos apóstoles. Las cosas se adulteran cuando pierden su integridad u originalidad. Las personas adulteran a través del sexo, mezclando su energía con otra diferente. San Marcos 10:11-12. La palabra hablada o escrita se adultera cuando se deforma o se tergiversa su contenido significado, así como su interpretación literal o superficial. La doctrina secreta del Cristo ha sido adulterada por traficantes de glorias bajo pretexto de modernizarlas y acomodarlas según sus elucubraciones mentales y cuestiones de estómago. Las sagradas escrituras han sido adulteradas por exegetas y teólogos, evadiendo su responsabilidad de ser los primeros en someterse a las leyes universales. Antes de aconsejar a los demás a cumplirlas, debieran dar el ejemplo de ser hijos y ministros de Dios, despejándose de la ostentación y las riquezas acumuladas. Eso es cristianismo puro, eso es amor a Dios. Lucas, por su parte, simboliza al toro, elemento tierra. En su evangelio complementa el de Marcos y cita la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo se jacta de ser puro y superior a los demás, mientras que el publicano pide perdón por ser pecador, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, aquí hay una frase que nos deja el maestro Samael, bueno, con toda la enseñanza de todos los maestros, ¿sí? Y nos dice, a toda exaltación le precede una humillación, ¿sí?
Cuando ustedes sienten de que, wow, estamos así, nos exaltamos y nos ponemos, ojo, le precede una humillación. Considerarse a sí mismo más justo, más sabio, más virtuoso, más experto, con la mejor religión, el mejor trabajo, la mejor familia, alimenta y fortalece esto al yo, al ego, origen de desdichas e infelicidad. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Despojarse del orgullo y de la vanidad es indispensable para entrar al reino de los cielos. Es necesario la autoobservación para descubrir los fundamentos en los que descansa la psicología, indagar qué es lo que produce halago, qué satisface la vanidad, abandonar los delirios de grandeza, dejar de darle tanta importancia al qué dirán, a los apegos, comprender y destruir los falsos cimientos de la psicología para crear la conciencia, encarnar al Cristo. Y les dice, cualquiera que recibiere a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió, porque él, que fuere el menor entre todos vosotros, este será grande. Y esto está en Lucas capítulo 9, versículo 9, 47 y 48. El adepto es sencillo y puro como un niño, no ostenta sus poderes e iniciaciones, porque pertenecen al ser. Esto es bien importante. El otro día hablábamos del mundo, bueno, el otro de ayer hablábamos del mundo psíquico, donde mucha gente dice, yo soy vidente, yo veo tal, yo veo esto, tal, tal, tal. Y ese es un nivel muy bajo de conciencia cuando nosotros vamos trabajando en nuestro interior y nos vamos dando cuenta, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí lo dice tal cual, ¿no? El adepto es sencillo y puro como un niño, no ostenta sus poderes e iniciaciones, porque éstas pertenecen al ser. Y si nosotros empezamos a ostentar cosas, a presumir de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que comprendemos, tal, 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 ¿sí? Ojo, cuando empiecen a tener salidas en astral, no las comenten con nadie. Cuando empiecen a querer sanar o sanar con la imposición de manos, a tener, no ostenten eso. ¿Por qué? Porque nos lo quitan. El ser humano se ha ocupado de conquistar al mundo y se ha olvidado de conquistar su alma. En los siguientes versículos, San Lucas no alude a la vida urbana, sino a la batalla por conquistar el mundo de los cielos, el nirvana. El Cristo hablando esto, dijo así, ¿pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión, porque estarán de aquí en adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra su padre, la madre contra la hija, y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. En la conquista por el mundo, el hombre divide y lucha contra los demás, sin darse cuenta que la batalla es contra la naturaleza y contra sí mismo, contra los bajos instintos, las emociones inferiores y los pensamientos inocuos. En su Evangelio, San Lucas advierte que la maldad humana no se puede prolongar indefinidamente, como creen muchos pseudocultistas, hasta llegar a una era de luz. Más, más hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por confusión del sonido de la mar y de las olas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Es evidente la alteración de las zonas superiores de la atmósfera, terremotos, maremotos, aumento de la radioactividad, epidemias, enfermedades desconocidas, hambres, miseria y terrible tribulación. Porfiad a entrar por la puerta angosta, el sexo. Esa es la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Comprender los 4 evangelios es indispensable para comprobar que solo hay una puerta y un solo camino estrecho y difícil, el sexo. Después de
que el padre de familia se levantara y cerrara la puerta, y comenzaréis a estar fuera y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Y os dirá, digo que no os conozco de dónde seáis, apartados de mí, obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veréis a Abraham y a Isaac y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. La nueva era es posible con seres autorrealizados que vencen a sus propios demonios con la ayuda de los padres internos. El divino Rabí de Galilea, hablando del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que pidieron de él? La devoción, oración y veneración al ser y sus diferentes partes fortalece inquietudes del alma para lograr la salvación. Esto está escrito en uno de los libros del maestro Samael, donde, bueno, pues obviamente nos da la explicación de estos capítulos o estos evangelios, y está en Misterios Mayores, y también en Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma. También está en el libro Magia Crística Azteca, en El Matrimonio Perfecto, Planetas Metálicos de la Alquimia, La Revolución de Bell, Tarot y Kabbalah, Misterios Mayas, Psicología Revolucionaria, en el libro amarillo y Curso Zodiacal, en el mensaje de Acuario, séptimo sello, y el Parsifal de Velado y Rosa Ígnea. Y bueno, pues estos son los libros, y mañana vamos a ver al apóstol Pedro, ¿no? Que Pedro pues es la piedra, ¿no? Es PTR. Y de hecho hace ratito mencionamos a Juan, y Juan pues es uno de los mantras que nos conviene trabajar, y es IEOUAMS. Y si lo pronunciamos así, se pronuncia Juan. Y entonces es IEOANS, IEOAMS. Y son los mantras que les enseñé el otro día, que son todos los mantras que van abriendo desde el chakra de la coronilla, ¿sí? Hasta llegar al sexo. Son las 7 vocales que ya debemos de aprendérnosla todos y estar continuamente cantándolos, diciéndolos y todo, porque esto nos va a ayudar a mover la energía de nuestros chakras para nuestro beneficio. Y es la I, E, O, U, A, M y S. Y entonces si lo pronunciamos así, todo seguido, lo pueden hacer por cada letra o lo pueden hacer todo junto, y junto sería así. Y entonces pues de ahí viene el mantra que tiene que ver con Juan, y Juan es el verbo. Y entonces pues bueno, hasta aquí dejo de grabar, y si alguien tiene alguna pregunta, sé que son temas ya más profundones, pero pues con mucho cariño vamos a tratar de resolver sus dudas.